Continuo 7 dies i tal com hem pogut veure abans de la pausa publicitària, el nostre proper convidat és Satyaprem. Satyaprem, nom que vol dir en hindi amor per la veritat, és ara un mestre de la meditació reconegut a tot el món. En aquests moments torna a ser a Catalunya a fer una gira de conferències per ciutats entre les quals hi ha Vic. De Brasil, rebel i format com a periodista, va estudiar pel seu compte disciplines com la psicologia, la semiologia, la filosofia, la poesia o la fotografia, que el van portar a l'Índia i després a l'estudi de la consciència. Satyaprem, benvingut, bienvenido a 7 días. Gracias. Bien, ¿la realidad en la que vivimos es solo una convención? Sí, de cierta manera. Lo clásico en este ambiente es decir que la realidad que percibimos es una ilusión. Y eso es complicado de comprender, porque una pared, ¿cómo puede una pared ser una ilusión? Pero lo que quiere decir es que las cosas son lo que son, pero nosotros heredamos y aprendimos a ver las cosas de acuerdo con parámetros convencionales. Entonces, limitaciones sobre la realidad, sobre las cosas y sobre nosotros mismos son puestas desde estas concepciones convencionales. Es decir, que hay elementos culturales que condicionan la percepción de la realidad. Exactamente. Hay grupos humanos que no tienen comprensión de ciertas sensaciones o ciertas estructuras que nosotros en el occidente, por así decir, tenemos. O a lo mejor si vamos al oriente, por ejemplo, con terapias en el occidente, con Janov, el primal y todo eso, el movimiento alrededor de Osho, por ejemplo, las terapias alternativas psicológicas de vanguardia, trabajan con conceptos, por ejemplo, que los indianos o los japoneses no pueden comprender. Entonces hay ciertos tipos de terapia que un japonés no puede hacer, porque tú no puedes pedir para que un japonés mate el concepto del papá y de la mamá en su mente, pero para nosotros occidentales eso se puede hacer. Entonces la realidad que vivimos es un conjunto de convenciones culturales que claro son impuestas desde niño y eso creemos que es la realidad. Entonces la meditación o el satsang busca llevar a la gente a una comprensión de la realidad sin filtros. ¿Sí? Pero en realidad no somos quienes creemos ser. Para nada. Para nada. Para nada. Sí. O sea, tenemos una imagen de nosotros mismos que no coincide con la realidad. Ahí está, tenemos una imagen. Trabajamos con una imagen. Y si vamos al fondo de eso, vamos a ver que la gente toda tiene una imagen de sí mismo que no es lo real, para lo bien o para lo malo. Entonces, la meditación o lo que presento es sacar esta imagen y dejar que tú seas sin ninguna imagen de ti mismo, a ver cómo te sientes. Y eso es un cambio fenomenal, porque no trabajar con imágenes sería el ideal, que es también un concepto para el ser humano, vivir la vida sin filtros, sin imágenes. Es decir, que para saber quién es cada uno es necesario alejarse completamente del conocimiento que tiene, ¿no? De lo aprendido, vamos. Sí. Hay que desaprender. Hay que desaprender. Y aquí hay un poquito que debemos comprender mejor, porque tenemos que desaprender en un sentido de no llevar siempre la imagen en primer plano. Esa imagen va a quedar ahí, si necesitas usarla, está ahí, pero está en segundo plano, no eres tú eso. Tú puedes usar si necesitas. Sería como ser un actor. Un actor trabaja con un carácter, un personaje, pero él no es el personaje, él sabe. Entonces nosotros no tenemos eso en cuenta. Vivimos como si fuéramos el personaje creado incluso por otros, porque quien creó tu personaje fue el papá, la mamá, la cultura, el profesor, un amigo, porque fuiste maltratado, lo que sea, en el principio de tu vida. Eso carga esta imagen contigo, ese personaje, y a veces es muy, muy difícil la persona alejarse de eso. Entonces el proceso es un poquito destructivo en un sentido, porque te aleja de algo, crea una distancia entre el personaje que piensas ser
y lo que verdaderamente eres. Y por supuesto, el personaje puede ser utilizado si necesario, pero no eres tú. Pero todo el mundo interpreta de alguna manera un personaje, ¿no? Ah, claro. Todo el mundo. Sí, claro. Pero eso es lo que pasa en el momento. Pero en tu íntimo, ¿quién eres? Y ahí vas a ver, la gente está identificada con imágenes, con lo que pasó con el personaje, y no con lo que es uno, con la esencia de uno. Ujú. ¿Cree usted que hay que cortar con el pasado, con la lógica y con la racionalidad? De cierta manera sí, porque tenemos que intuir o vivir algo que no pasa por el plan mental, porque cuando la gente vive a través de la mente. Si tú preguntas algo a alguna persona, la persona inmediatamente intenta recordar lo que corresponde a la pregunta y no desde el momento. Entonces estamos siempre en el tiempo, moviéndonos ahí como si fuera una máquina con recuerdos, o sea, grabaciones de lo que pasó. No estamos en el momento, respondiendo de ahora. Pero se dice que uno puede cambiar de coche, puede cambiar de pareja, puede cambiar de terapeuta, de trabajo, pero siempre está proyectando su realización en manos de alguien o de alguna cosa. Sí, eso es el problema del personaje, porque el personaje no fue criado. Es como cuando preguntamos a alguien, ¿tú eres quién? Entonces la gente le dice un nombre y se identifica con un sexo, un género, y luego con un montón de cosas. Pero cuando ves eso, ves que todo eso es una carga del pasado. Él no puede responder desde el momento. Entonces cambiar eso es fundamental. ¿Nuestra mente nos engaña? Sí, pero es un instrumento también. O sea, nos engaña en cuanto nos identificamos con el personaje. Si salimos de eso, la mente es como una silla, tiene una función. Es como un auto, tiene una función. La mente tiene una función. La función es pensar. Pero no puede dictar tu realidad. Tú tienes que usar la mente como un maestro de ella y no un esclavo de ella. Porque normalmente la gente es esclavo de la mente, piensa lo que dice la mente, hace lo que dice la mente. Si la mente dice ahora tienes que sufrir, sufres. Tú no puedes decir, a ver, déjame examinar eso, a ver si sigo por ahí o no. Porque ahí vas a ver, si alguien te llama, tú eres un idiota, tú tienes que mirar adentro y ver, tú eres un idiota. Esa persona tiene razón. Si tiene, tú puedes decir gracias o lo que sea, pero si no, tú puedes simplemente vivir otra reacción o una respuesta distinta a eso. El idiota, la gente puede pensar de ti lo que quiera, pero tú no necesitas pensar lo que piensa la mente de ti mismo. Tú puedes tener tu versión y tu versión tiene que venir del íntimo, no de segundas opiniones, no de afuera. ¿Pero no es la mente quien piensa? Sí, la mente quien piensa. Entonces, ¿cómo nos separamos de la mente? Observándola. Y ese es el punto nodal del trabajo. Es cómo empezamos a observar, cómo nos damos cuenta de que observación es la naturaleza de uno y no pensar. Y aquí hay el error de Descartes que dice pienso, luego existo. Entonces, cuando no piensas, no existes. Y eso es fundamental comprender porque la mente piensa, el cuerpo no piensa, la mente piensa. Y la observación, la conciencia que uno es, tampoco piensa. Entonces, hay un cambio, exactamente un espacio que se crea de la observación hasta la mente, que piensa lo que quiera, incluso dependiente del pasado, de la cultura, del contexto en donde se encuentra, y tú observas. ¿La mente no está interesada en la verdad? No, porque la mente es mentira. La mente, no sé cómo es aquí, pero en español no es así, pero en portugués es es crucial eso, porque mente se llama mente, y mentir, cuando se dice miente, se dice mente también. Entonces, miente. Comprender que la mente siempre, incluso se sabe hoy que el cerebro corresponde o genera respuestas que no son verdad para sobrevivir. Es natural al cerebro eso. Entonces la mente
es un instrumento de mentir o de crear, depende de ti. Pero ¿se puede parar la mente? Es decir, ¿podemos parar de pensar? No, podemos ver que no pensamos. Pero parar la mente es como parar un río. ¿Cómo vas a parar un río? La mente es un flujo, pero tú puedes salir de este flujo como dándose cuenta que no eres el flujo, que eres el observador del flujo, el observador del río, el observador de la mente. Y ahí vas a ver que tú no piensas, la mente puede pensar, continuar pensando, pero ya no te equivocas y ya no te preocupas tanto. ¿Qué importancia tiene la meditación para llegar al autoconocimiento? Bueno, a principio tiene toda la importancia, porque tú tienes que aprender a aquietarse. Uno tiene que aquietarse y luego investigar algunas cositas, pero el aquietarse es fundamental. Es bueno para que descanses, para que duermas, para que creas. A veces para crear algo tú tienes que, incluso Einstein cuenta que a veces tenía un problema y no conseguía resolverlo, entonces se acostaba en el suelo, tenía algo que llamaba el tapet mágico, el tapino, alfombra mágica, Sí. se acostaba ahí, descansaba un poquito, entraba como en una relajación naturalmente porque trabajas mucho y ahí venía la respuesta para él, surgía él decía, de repente tenía la respuesta. Y eso viene del aquietarse. Entonces, para nosotros, hay gente muy ansiosa, con mucha ansiedad, deberían aprender a aquietarse, porque solo de ahí... Tranquilizarse. Sí, a tranquilizarse. Sí, incluso estar en silencio, es decir, el silencio es básico. Eso sería más profundo ahí. Entonces, aquíétase un poco el cuerpo y luego empieza a silenciarse. Y vas a ver el silencio, en esencia, es tú mismo. Entonces, silencio no piensa, pero observa. Entonces, ese cambio de foco, de centro, de hacer un tránsito desde el ego, del personaje imaginado, para la observación silenciosa es el punto. ¿Hay que saber mirar hacia adentro? Sí, porque la mente no tiene esa información. La mente, nosotros no recibimos la información de mirar adentro desde nuestra cultura o condicionamiento. Entonces, por eso a veces tenemos que acceder a las informaciones orientales, indianas o del Zen japonés para comprender qué es mirar adentro. Y mirar adentro es muy simple, pero tú tienes que darte cuenta. No es mucho como aprender, porque no es un proceso, pero es un darse cuenta. De repente te das cuenta, estoy mirando adentro. Y el mirar adentro es un proceso evolutivo. Cuando empiezas a mirar adentro, los cambios van a venir solos. Usted dice que la verdadera felicidad llega cuando uno deja de intentar de ser feliz. Sí, porque es como la cultura que nosotros estamos inseridos, te vende siempre algo para mañana. Sí, es muy importante el tiempo y el después, el ideal. Y la felicidad es un ideal. La gente quiere ser feliz. Pero para ser feliz, tú tienes que comprender dónde estás, o por lo menos entender dónde estás. Y ahí vas a ver que tú tienes que te comprometer con una versión infeliz de ti mismo para intentar ser feliz. Cuando ya no quieres eso, comprendes que cualquier momento estar sentado aquí o tomando un vaso de agua o caminando, ya estás completo, está perfecto eso. Y ahí la felicidad toma otra perspectiva, te da otra... Pero el deseo mueve el mundo. Es decir, estamos deseando siempre aquello que no tenemos, ¿no? Sí. Y alguien dice que quizás la felicidad está en aquello que se desea y que cuando se obtiene, desaparece. Aparece otro deseo. De acuerdo. Y ahí tenemos la mente. Es que es muy complicado eso, el deseo. El mundo se mueve y se autocrea desde otro punto, pero la mente piensa que es central a la evolución humana, por así decir. Entonces, descubrir que sin mente el cuerpo y las cosas se mueven. Tenemos que comprender, más allá de eso, que
que la existencia es una interconexión entre innumerables posibilidades. Entonces todo eso se mueve mucho más allá de la comprensión humana mental. Entonces las cosas van ocurriendo naturalmente si deseas o no. Incluso cosas que tú no deseas ocurren contigo. Y cosas que tú deseas no ocurren contigo. O sea, no hay ninguna lógica. O sea, no es tan cartesiano la idea de que el deseo mueve el mundo. Eso es un poco lineal, así. Lo único que importa es el aquí y ahora. Es decir, lo que ha pasado hace un rato no existe y lo que va a pasar tampoco. Sí, eso sería fundamental comprender, que todo lo que tenemos es este momento. Entonces aquí me acuerdo de un comediante americano que se llama Jerry Lee Lewis. Él estaba en un programa de televisión y le preguntaron ¿cuál es el momento más importante de tu vida? Y él dijo este momento es el más importante momento de mi vida porque es donde estoy. Y eso, claro, dejó el entrevistador un poquito sin parámetros porque él no comprendió que ese momento es el único que existe, no hay otro. Hay memoria de otros momentos igual a ese y hay imaginación a posiblemente otros momentos igual a ese, pero ese es el único. Pues muy bien, Sareb, muchas gracias por haber venido aquí al programa. Gracias a ti. Y por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Muy amable. Muchas gracias.